Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories, dedicado a pensar juntos Metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. Hoy hablamos y escuchamos a Mingus de Remezcla tu Ciudad. Nos cuenta cómo hay que hacer para investigar un territorio escuchando sus sonidos. Entrevista con Mingus de Remezcla tu Ciudad, martes 19 de julio de 2022, 19 horas acá en Villa Ortúzar, en Buenos Aires, con Mariana Bolluquen de Ciudades Reveladas, ¿no? Vamos a poner. Nada, es una entrevista que tiene que ver con una caja de herramientas metodológica. Es decir, que estamos intentando indagar cómo se puede experimentar la ciudad, cómo se puede investigar la ciudad con metodologías experimentales. En vuestro caso, en Remezcla tu Ciudad, con metodologías auditivas, sonoras, musicales incluso. Cuéntanos, ¿qué es Remezcla tu Ciudad? Bueno, Remezcla tu Ciudad es un proyecto devenido también en una especie de plataforma que nació en el año, diría 2019, en un encuentro casual en un lugar muy importante para nuestra historia como proyecto y que no es, digamos, o no suele ser al menos un gran epicentro cultural, por lo menos establecido en general, que es Asunción de Paraguay. Se unieron de algún modo, o al menos se interconectaron, tres caminos distintos. Por un lado, el del productor musical, DJ y también investigador David Yondi Nanina, que es proveniente de Sevilla, España, y que estaba haciendo su primer gira por Latinoamérica. Había estado creo que en México, luego en Perú, y estaba, bueno, conociendo Sudamérica básicamente en ese momento. Luego también había estado, como dijimos, en México. Y por otro lado estaba Miguel Jiménez Buendía, que, bueno, recientemente te puse en contacto con él. Es un gestor cultural que ha habitado muchos lugares, sobre todo de Asia y creo que de Oceanía. Ha estado dando varias vueltas por el mundo y hacía no más que un mes y algo, que había llegado a trabajar en el Centro Cultural de España en Asunción, llamado Juan de Salazar. Y por otro lado estaba yo, que de algún modo tenía como todavía una experiencia de viaje muy suelto, muy informal, errante. Había realizado algunos trabajos ya en el Centro Cultural de España y sobre todo estaba muy interesado en conocer algunas huellas de un investigador sonoro, bioacusticista, que se llama Manrico Montero, que había nacido en México y había llegado a Sudamérica a través del Centro Cultural de España en Paraguay, y luego había residido en Bolivia muchos años, en la zona justamente de Cochabamba, más específicamente en Capinota, antes también en La Paz. Y de algún modo me sentí muy interpelado por su trabajo porque, por un lado, no es el típico mapa de un investigador con ciertos reconocimientos globales, planetarios, en música electrónica o en field recording.
Y por otro lado, también porque realmente, y a través de una entrevista que le hizo Javier Martínez, a quien por suerte tuvimos la chance de compartir recién, un ratito en una conocida pizzería de Buenos Aires, que no vamos a revelar el nombre de esa pizzería. Él me compartió una entrevista que le pudo hacer a Manrico antes de su repentina partida de este plano, porque Manrico falleció en el año 2017, si no me equivoco. Y bueno, realmente me sentí muy interesado en conocer algunos pormenores de su trabajo, entonces tuve acceso al archivo del Centro Cultural de España en Paraguay, en Asunción, y pasé muchas horas ahí mismo en el Centro Cultural de España viendo viejos compact disc de esos que tenían datos y buscando fotos, que finalmente tuve la suerte de acceder a algunas fotos que estaban técnicamente olvidadas de la presencia de Manrico Montero allí. Entonces fui invitado a participar de un conversatorio que se hizo sobre la cultura flamenca y española de la música, ligada también a la música electrónica y global, que iba a impartir en verdad David Yondinanina, coordinada por Miguel Buendía, y iba a ser yo un poco la pata, digámosle, latinoamericanista o del Cono Sur, o de una contraparte para equiparar de algún modo eso. E increíblemente, y sin saberlo, de algún modo esa misma lógica se transcribió más tarde en el proyecto, que es Remezcla tu ciudad, y que surgió un poco en esa convergencia de nosotros tres para, primero, seguir haciendo cosas juntos, que fue como lo que nos dio ganas después de esa reunión que tuvimos en Asunción, y luego también de ciertas observaciones ligadas quizás a... más allá de un interés muy grande en el mundo de las grabaciones de campo, creo que empezamos a observar, o al menos creo que yo lo hice, en que estaban muy enfocadas a lugares como fuera de la ciudad, esta idea un poco de ir a lugares quizás hasta que ni humanos hayan tenido acceso y poder grabar a cierto ser animal, y a la vez también ese compromiso que hay de muchos bioacusticistas por registrar sonidos que se supone que en 10, 15 años van a dejar de existir. Me parece un trabajo muy valioso. Pero en contrapartida queríamos, digamos, contactarlo con el mundo urbano, con el mundo, cuando digo urbano no digo el reggaetón necesariamente, ¿no? Con el mundo más keynesiano, más de la saturación de la ciudad, y buscarle la poética, digamos, a todo este mundo en el que creo que los tres habitamos constantemente y bueno, buscar ahí también desde el punto de vista de la ecología del paisaje sonoro urbano, alguna situación musical o por lo menos que tenga cierta musicalidad. Porque la pregunta que surge aquí es, ¿qué es el field recording? Estás hablando Bien. de él como si tal cosa. ¿Qué son las grabaciones de campo? Bien, bueno, claro, field recording suena más técnico, ¿no? De Más... Phil Spector casi, ¿no? El productor de música de la Mutón. No, en serio, ¿qué es field recording? ¿Qué es? Está bueno porque ha crecido mucho eso, que ahora vamos a tratar de definirlo, en estos poquísimos recientes años. Creo que yo estuve mucho tiempo trabajando en field recording sin conocer esa palabra. Porque de algún modo yo, que primero viajé mucho sin sentido, pero siempre con un grabador en el bolsillo, primero un mini disc y luego uno de estos digitales. Primero estaba interesado en grabar voces humanas y más específicamente construcciones de palabras, ¿no? Con sus sintácticas y todo eso. Pero luego también me empecé a interesar en todo lo que había además de eso, ¿no? En ese mate que alguien toma mientras te conversa, o en ese timbre que suena y puede ser una molestia, o lo podemos incorporar como un contexto, ¿no? Interesante, sonoro. Y desde ahí también entonces empecé a familiarizarme con la idea de paisaje sonoro,
en inglés también tiene su correlato que es soundscape. Y en general el paisaje sonoro no necesariamente es directamente una grabación de campo, sino que también hay músicos que construyen paisajes con sus propios instrumentos, ¿no? Creo que la diferenciación justamente tiene que ver con eso, ¿no? El field recording es una grabación no realizada primero en un estudio de grabación, y que está buscando una comunicación con un contexto, puede ser con un contexto ligado a lo humano o no, directamente un contexto, digamos, de otros seres vivientes o de otras situaciones espaciales. En los últimos años creo que también con ciertas tendencias, un poco también del boom de, no sé, de las series, de los documentales, donde realmente hay posibilidad de acceder a muchos detalles en lo visual, desde el HD para acá, y también en el sonido. Siempre como un hijo bobo, quizás, de lo visual, pero que también ha crecido mucho, ¿no? Esa especialización y ese detalle en poder acceder a un sonido a veces hasta hiperrealista, ¿no? Bueno, nosotros en verdad no estábamos tan interesados en esa interacción entre el video o entre la imagen y el sonido, sino directamente darle un privilegio casi absoluto al sonido. Y hay una red, podemos decir, de locos o de raros, por lo menos, que está trabajando muy fuertemente en las grabaciones de campo y en el field recording. Algunos de un lugar un poco también, llamémosle, no sé, como fetichista, de querer registrar hiperrealísticamente diferentes situaciones, pero también creo que hay una tendencia y un movimiento de artistas sonoros que están realmente buscando una poética del sonido con el acceso a estas tecnologías que muchas veces es directamente un teléfono, algo que prácticamente, ¿qué porcentaje de la humanidad debe tener teléfono? Debe ser hasta mayor al 100%, porque hay mucha gente que tiene más de un teléfono. Entonces, el field recording se trata de, primero y principal, escuchar, ¿no? Y en este caso, escuchar grabando también. La escucha es fundamental para practicar el field recording, digamos, o las grabaciones de campo. Y la verdad es que es una herramienta muy interesante el hecho de tener algún grabador que esté prendido y tener incorporado también un monitor, unos auriculares, headphones, para poder saber qué es lo que estás grabando y poder privilegiar algo y dejar de lado lo otro en el mismísimo momento en el que estás grabando, ni hablar luego en la postproducción también. Y hasta existen ciertas coreografías y ciertas dinámicas y protocolos de algún modo de cómo poder acceder al sonido que uno sí está buscando y tratar de minimizar lo más posible lo que a uno no le interese o le resulte molesto. Eso es un arte, creo. Claro, hay una cierta idea desde los tiempos del cine impresionista, ¿no? Berlín, Sinfonía de una ciudad, Sinfonía de La Habana, Lisbon Story de Wim Wenders o En construcción de José Luis Guerín, ¿no? Una cierta tradición audiovisual donde prima el audio, pero desde un punto de vista impresionista habitualmente, ¿no? Y a su vez hay una música impresionista, una música clásica llamada impresionista, que pretende representar cosas, ¿no? El vuelo del moscardón de Rimsky-Korsakov, muy conocido, ¿no? Pero ustedes lo que andan buscando no es tanto representar una ciudad como documentarla, como remezclarla, o sea, decir, no tanto decir, así sonaba esta ciudad en 2021, sino así la oímos nosotros, porque obviamente todo el mundo está escuchando igual que todo el mundo ve. ¿Cómo se opera a partir del field recording para producir un punto de vista, o sea, para fabricar, que sería la esencia de la investigación, ¿no? Tener un punto de vista. ¿Cómo se...? Está buenísimo lo que planteás. Bueno, justamente una de las premisas que tenía este maestro, que la verdad es que no me canso de citar, sobre todo porque no es tan conocido, que es Manrico Montero, es que él, que justamente
se ocupó de grabar cantidades y sobre todo calidades de aves y de diferentes seres vivos en varios territorios de Latinoamérica, decía que él no hacía checklist de especies, no le interesaba el punto de vista enciclopedista y no es que simplemente grababa y algo y lo catalogaba y se olvidaba, sino que realmente esto era como más holístico y un diálogo y una evolución en todo caso y una construcción y con todas las imprecisiones que trae aparejado el hecho de querer no ser enciclopedista, ¿no? No tener un método tan concreto. Algunas de las cosas que nombraste son, la verdad que una referencia al menos y quizás hasta una influencia, pero claro, yo también creo que en algún punto fui notando que muchas veces esa búsqueda objetivista, ¿no? O sea, carente de subjetividad, termina siendo bastante boba, digamos, bastante obtusa en sus resultados, ¿no? Tampoco es que me considere un fanático de los resultados, ¿no? Pero creo que eh, estamos en general resonando más desde Remezcla tu Ciudad, por lo menos, con la musicalidad y con la poética y con el arte en todo caso, que ya es una palabra demasiado por ahí rimbombante, pero sí con la poética y con la musicalidad y con la acústica, por supuesto. Entonces, repetime la pregunta. Si me... No, que tenía que ver que ustedes no andan, en efecto, tratando de ser impresionistas, diciendo ahí queda una cacofonía de la puerta del bondi que se abre, sino que realmente pretenden, como que a partir de la puerta del bondi, pensar que el bondi hace una sinfonía más o menos rítmica que dura 60 minutos, que es lo que las veces que va abriendo la puerta. Ustedes andan buscando ese tipo de situaciones que tienen un sentido mayor que su propia existencia, que no se terminan en sí mismos, digamos, ¿no? Sí, desde ya que, por un lado, tiene más que ver también con el punto de escucha, no de vista, de quienes participan de la residencia. Eso y nosotros de ninguna manera podríamos, más allá de que seamos curadores, no somos castradores. Entonces, creo que somos muy permeables a que si alguien se emociona con determinado sonido, le daremos seguramente la bienvenida a ese sonido. Pero sí, es verdad que de algún modo no estamos buscando ese golpe de efecto necesariamente, sino que, no sé, a mí en lo personal voy a decir, me interesa mucho el mundo de las texturas sonoras, ¿no? Yo de hecho no tengo una formación tampoco musical, ni siquiera tampoco como ingeniero de sonido, ni mucho menos. Y cuando alguien, no sé exactamente cuándo, me empezó a introducir en el mundo de las texturas, me hallé mucho. Y a la vez también en la idea de collage, que creo que hoy el collage es casi la norma de todas las expresiones artísticas. Entonces, creo que también tiene un sentido prismático que hace que nunca se agote la idea de collage. Siempre se puede exponer algo más o muchas veces sacar algo, ¿no? Creo que también en materia de ciudad y en materia de sonido es recontra interesante la idea de la ecualización, ¿no? Creo que las ciudades son zonas a ecualizar, sobre todo si tenemos la chance de poder luego generar un material discográfico o podcast o cosas que creamos que merezcan ser escuchadas por otros. Creo que el concepto de ecualización es súper atractivo y probablemente tengamos mucho que aprender todavía al respecto. Nosotros trabajamos también con una persona, digamos que confiamos mucho en su oído, que es quien hace las mezclas finales
y lo que se llama el mixering, que es una mezcla de mezcla y mastering. Y, y realmente creo que el sacar hoy es casi más importante que el poner, si lo tuviéramos que reducir a ese binarismo que tampoco es tan real. Pero en ese sentido hay dos movidas. Una, que dejamos para luego, que es el tema del silencio de las ciudades. Igual que el consumo de vino se ha desplomado en las últimas décadas, ¿sabéis? No, no sabía. El consumo de vino per cápita se ha desplomado en las últimas décadas. Qué bajón, ¿no? Hay lugares donde nunca se toma mucho vino, supongo. Sí, pero el lugar donde se bebe 10 veces menos. En Argentina, en Francia. 10 veces menos, ¿eh? Wow. De vino per cápita, no en volumen. Pero ya hablaremos del silencio de la ciudad. Yo le pregunto a Mariane, que está aquí, si las ciencias sociales más duras, como las que tú trabajas, como con datos, con grandes estadísticas... Y bueno, ponele, tú también tienes un conocimiento... No, pero me refiero más duras en el peor sentido de la palabra, en el sentido más cabeza cuadrada, ¿no? ¿Cómo ven esa obligación que encontramos en todas estas entrevistas que estamos haciendo de una subjetivización del punto de vista, del punto de escucha? No sé cómo lo ves tú, como con tu otro sombrero más de científica social. Yo no soy sociólogo, Mingus tampoco, como te tenemos a ti para contrarrestar. El punto de vista subjetivo. Claro, como que sobre todo las mujeres estudiantes de la Escuela de Arquitectura reclaman todo el tiempo, en el magíster que yo doy, reclaman poder hacer un punto de vista subjetivo y hacerlo visible, ¿no? Como que había una cierta fantasía de que las ciencias sociales tenían que ser objetivas. Sí. Y como que me parece que el Remezcla tu ciudad, donde hay residentes que graban lo que quieren, que no tienen una vocación enciclopedista, ¿qué pasa con con esa presencia tan importante del investigador, de la investigadora, en contra de esa visión un poco más objetiva que podía tener, no sé, el cine documental de 1920? Yo creo que vos a lo que te referís, básicamente en hacer, o sea, mostrar esa subjetividad, justamente creo que lo que estamos tratando un poco de construir a partir de estas entrevistas, que es contar cómo pensamos las cosas y qué nos generan las cosas que pensamos. Que es justamente a partir de eso que uno puede entender, digamos, qué es lo que están buscando ustedes y cómo lo construyen. Justamente porque vos nos estás contando y no vemos como un producto cerrado, digamos, y nada, justamente en expresar, digamos, cómo realizan esa construcción y cómo lo están pensando. Ahí me parece que se reduce un poco esta idea de objetividad que claramente no existe, digamos, porque siempre estamos construyendo el punto de vista. Pero otra cosa que me llamaba la atención, como para pensar un poco también esto de metodologías experimentales, es que por lo general, a veces cuando trabajamos en las ciencias sociales, salvo que uno tenga como en el objeto de su trabajo, además, fijarse en cómo se dice, cómo se piensa, cómo se construye, por lo general extraemos los datos, extraemos el relato y no nos quedamos en, por ejemplo, las entrevistas son grabadas, no son filmadas por lo general, entonces se pierde la parte gestual. Pero también en la transcripción se pierde el sonido y justamente lo que ustedes trabajan es el sonido más en lo que contiene ese sonido, supongo, no sé, me imagino. En una conversación reparan más en esto que decías, en la musicalidad, que en el contenido de una conversación, por ponerlo en un ejemplo. Y eso me llamaba la atención, que a veces uno, con trabajar con diferentes fuentes, cómo va despojando de un montón de sentidos o de no sé, cuestiones que son relevantes y termina, digamos, extrayendo algo muy, muy destruido por ahí también, ¿no? En eso pensaba, digamos, como los diferentes puntos de vista que se construyen a partir de algo, qué sé yo, sonido. Sí, uno de los grandes desafíos, creo, de la experiencia de Remezcla de tu ciudad tiene que ver con la identidad del lugar. Y por momentos tuvimos incluso que, voy a decir, luchar bastante, porque también gente que quizás no está demasiado empapada en cuestiones ligadas a este tipo de proyectos,
nos decían, bueno, ¿por qué nos participan de otras ciudades también o de otros países y hacen algo como si fuera un taller mismo de grabaciones de campo? Y realmente nos ha valido más de un dolor de cabeza, sinceramente, por tratar de que más allá de que estamos trabajando con subjetividades y con cuestiones bastante imprecisas y fuera del enciclopedismo, etc., nosotros queríamos defender la idea de que el universo en tal episodio sea una ciudad y no otra. A la vez, desde ya que hay excepciones que confirman la regla y decepciones que hay que apropiárselas también, pero sí se abría esa pregunta, ¿no? ¿Es tan distinto el sonido de un ómnibus en Asunción que el sonido de un ómnibus en la capital de Puerto Rico? Bueno, y a la vez, bueno, no siempre uno puede acceder a un lugar y a otro. Entonces, creo que justamente en nuestro rol de curadores también y de productores y de coordinadores o directores de la experiencia, que es una especie de residencia, pero no una residencia tampoco de la vieja escuela, sino una residencia actual que está mucho más ligada a un Zoom, digamos, alguna interfaz que nos contenga un rato simultáneamente, es buscar esos rasgos distintivos, ¿no? Y en muchos casos, como por ejemplo, creo que en el caso de Asunción de Paraguay, no es un lugar que haya tenido grandes hitos en materia de acústica o de grabaciones de campo o de sonido experimental. Es un lugar que está recién en los últimos tiempos abriéndose a eso, ¿no? Y también hay lugares que precisan de un empoderamiento quizás en realmente poder ponerle un relieve a esa cotidianeidad que uno tiene constantemente y que puede ser hasta tediosa o insignificante, y realmente hacer saber a quienes están habitando esos lugares de que hay cuestiones únicas, identitarias, distintivas y muy, muy, muy valiosas, muy ricas en la cultura, creo. Una de las cosas que dice mucha gente de estas entrevistas es la palabra identidad. Como uno de los conocimientos que se extrae con este tipo de metodologías experimentales tiene que ver con eso, ¿no? Como con una utilidad que le sirve al investigado, a la investigada, ¿no? A la ciudad investigada en este caso. Es decir, me parece que es interesante que Asunción, que tú la amas de siempre, Sí, pueda ganar un poco de autoestima reconociéndose como algo especial, ¿no? Como la ciudad que nadie recuerda. Pero es manifiesto que las canciones, o sea, que todos necesitamos, porque vivimos en la era del espectáculo, algo muy reseñable, ¿no? Como sí, algo muy reconocible. Es famoso los tamales mexicanos, claro. deliciosos tamales oaxaqueños, que, bueno, muchos mexicanos extrañan cuando están fuera de México. Y, yo qué sé, el tango en Buenos Aires, o bueno, un montón de cosas que son como muy, muy reseñables. Pero vuestros discos no buscan ese tipo de espectáculo, Claro. sino que buscan sonidos extremadamente... Sí que habéis convocado a una serie de personas que graban lo que quieren. ¿Cómo los elegís? ¿Quiénes son la gente que aporta esos, no sé, 2, 3 docenas de grabaciones a partir de las cuales se trabajan? ¿Quiénes son esos grabadores, esas grabadoras? Bien. No, primero antes de contarte eso, claro, creo que para continuar esa línea de pensamientos que estamos realizando en conjunto, gracias, Albert. Creo que también el hecho del field recording, que vos me pediste una definición, entonces sumo condimentos a eso,
uno no tiene el control absoluto de lo que está sucediendo en un determinado contexto. Y eso te obliga a estar en un presente, ¿no? Y muy diferente es el trabajo de estudio, en el que si algo, y más hoy por hoy con estas tecnologías, porque antes se grababa en cinta y era un poco más así, pero en la actualidad uno puede grabar y ver y escuchar y saber qué va y qué no va y elegir. Y trabajando en ambientes, eso realmente vuelve a ubicarte en un lugar de una presencia muy potente, creo. Eh, por un lado eso quería contar. eh, y bueno, más ligado a quienes están trabajando en la experiencia de Remezcla tu Ciudad como grabadores, digamos. Eh, Hay una cantidad de residentes que varía. Residentes le llamamos a las personas que por un lado se le otorgan una cantidad de charlas técnicas, masterclasses o talleres, reflexionando acerca de la acústica y las grabaciones de campo. Y luego también quienes dan esas conversaciones participan de la experiencia. Todas estas personas convergen en los discos que ya hemos lanzado 5 materiales diferentes en las que participan justamente residentes, que son quienes de algún modo reciben estas instrucciones o estas conversaciones e indagaciones, y también quienes participan del otro lado, digamos, del mostrador, quienes la dan. Y claro, eso es un campo bastante grande porque ha sucedido que mucha gente que recibe o que participa como residente de Remezcla tu Ciudad, nosotros las observamos y decimos, esta persona tranquilamente podría haber dado el taller, y viceversa también ha sucedido. Y así también creo que ha sucedido que es notorio quien ya ha trabajado profundamente mezclando o grabando ciertas cuestiones, y algunas personas quizás con menos experiencias y más jóvenes, que más allá de una frescura y una capacidad de sorpresa que seguramente es superior a quienes ya están hace rato en tal oficio, es notoria también ese pergamino de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, esto es imperfecto. Puedo citar igual ejemplos que me contradigan en todos los casos posibles, pero bueno, la idea sí es que ese diálogo sea lo más abierto posible, también desde el punto de vista de que trabajamos con licencias Creative Commons, un poco aquel resabio de un movimiento muy fuerte en el cual participamos más en fines de los 2000, creo, ligado a la cultura libre. Pero creo que este es un ejemplo chiquitísimo, pero sí práctico y concreto de que me han contado, de que realmente han utilizado algunos sonidos para producir podcast, para producir algún documental. Y bueno, ojalá que en la medida de que este proyecto pueda crecer, que tampoco sabemos si va a suceder o no, crecer me refiero sobre todo a poder hacer experiencias en otros lugares. Ahí creo que va a tener todavía más peso específico porque de algún modo se va a poder acceder, bueno, a una cantidad de sabor, color y sonido. Siempre igual estamos hablando de sonido, pero me refiero a ese sabor que pueda aparecer, que va a dialogar muy interesantemente con el de otra experiencia. Y en ese sentido me pregunto, porque siempre cuando uno habla de ciencias sociales tiene que pensar cómo y quién las usa para controlar, para oprimir, ¿no? Todas las ciencias sociales se han usado siempre por parte de los gobiernos y por parte de la población como con objetivos contrarios. Me pregunto, no sé si sabes tú, Mari, ¿quién anda grabando
¿Qué instituciones gubernamentales, qué instituciones cívicas, qué instituciones... ¿Quién anda grabando además de ustedes, que son músicos? Yo qué sé, en Madrid yo puedo contar la experiencia de que la gente más restrictiva con el sonido, con los ruidos de la ciudad, son las asociaciones vecinales, que en general son anti-noche, anti-vida nocturna, ¿no? Y lo único que graban es el ruido que hace una discoteca, pero existen grabaciones de eso. No sé si tenéis algún otro conocimiento de quién anda grabando aquí en Buenos Aires o en América Latina. Cuéntalo, Mari, cuéntalo. Cuéntalo, por favor. No, siempre me pregunté, o sea, el ruido urbano, pero estoy como del otro lado, digamos, otra problematización, pero no sé, siempre pienso como que tengo una capacidad auditiva muy sensible y soy muy sensible a los ruidos, o sea, a diario, la cantidad de estímulos sonoros a los que estamos sometidos, hay veces como que uno se detiene a pensar y decís, wow, o sea, no sé, es capas y capas y capas de ruido que no todo el tiempo estás haciendo consciente todo eso, digamos, y solamente se te hace presente cuando estás en silencio, justamente, ¿no? Es como la ausencia de sonido te muestra, digamos, toda la capa de estímulo sonoro que tenemos en las ciudades. Y eso también era algo que se me ocurría preguntarte, como que estaba muy al inicio cuando empezaste a hablar, que al principio estaban como registrando sonidos como en áreas más recógnitas, ¿no? Y luego surge como la inquietud por la ciudad, digamos. ¿Por qué, digamos, por qué ese pasaje, digamos, al sonido urbano? Hay todo un movimiento que es medio de los 60, creo. De hecho, actualmente, ahora estamos en lo que es lo que se llama la Semana de la Escucha, que es un movimiento mundial a partir del nacimiento de un canadiense que es Murray Schafer, que es un poco el que introdujo esta idea de la ecología acústica, etcétera, etcétera, que es una escuela, digamos, en Vancouver, que en verdad integraban muchas personas. Hay otra mujer que se llama Hildegard Westerkamp, por ejemplo, y que dialogaron mucho también con John Cage, que bueno, es un artista que hasta hoy sigue siendo moderno, futurista e inspirador. Y en general, la bajada que le imprimía a John Cage, que era muy fanático de muchas cosas, de los hongos o el budismo, etc., pero también de la ciudad y de Nueva York, y era un gran amante de Nueva York, y él compuso muchas obras a partir de habitar Nueva York. Hay obras que compuso John Cage que solamente pueden ser, entre comillas, tocadas en la ciudad de Nueva York, porque específicamente usaba a tal calle como caja de resonancia para establecer una composición desde ahí. Entonces, sí, yo creo que hay todo una simpatía por el trabajo que hizo John Cage, que va un poco, no sé, con otro punto que es distinto a ese bagaje más de la escuela de Vancouver, que no en su totalidad, pero luego sus tradiciones y sus correlaciones fueron para un lado muy telúrico, digamos, ¿no? Cosa que me parece súper interesante también. Pero el hecho de trabajar en el paisaje sonoro urbano, y cuando digo paisaje sonoro urbano, nos hemos encontrado también con muchas situaciones que fueron como, che, ¿esto es paisaje sonoro o no? Por ejemplo, alguna chica que sampleó en Bolivia discos antiguos que había encontrado en la feria cerca de su casa y hacía scratches. ¿Eso es un paisaje sonoro o no? Y creo que después de un rato dijimos, claro que sí, por supuesto que es un paisaje sonoro. Porque también el paisaje sonoro no necesariamente se trata de una actividad, digamos, pasiva,
sino todo lo contrario. Y cuando digo escucha activa, que también es como un hashtag que puede ser muy seductor, etcétera, pero me refiero también a que la persona misma que esté grabando esté interviniendo e interfiriendo en ese sonido. Entonces, nosotros le invitamos a nuestros compañeros que participan en, por ejemplo, no solamente capturar el sonido en una plaza de un barrio, sino también a tocar a ese elemento metálico que hay en una plaza, o a preguntarle algo a la persona que habita un banco al lado de uno, porque si no también se torna justamente en esto, ¿no? Como en un purismo y en con una contemplación, digamos, más allá de que sea urbana en este caso, pero una cuestión como, no sé, me sale decir autista de nuevo, ¿no? Como, o de no intervenir, y justamente la idea es intervenir lo más posible, y no solamente, porque ahora estamos también muy acostumbrados a intervenir en postproducción, ¿no? Como todo es postproducible y todo es muy grabable y registrable, postproducir en el final. No, producir en el momento, digamos. Que al contrario, que la postproducción sea lo menor posible. Tampoco vamos a negar esa posibilidad actual de casi todo el mundo que tiene una computadora, o que su amigo tiene una computadora o unos monitores de estudio. Bienvenidos son, pero sí poder intervenir en la realidad y en el presente que cada uno habite. Me interesa esta idea del paisaje porque es verdad que todo el tiempo remite al naturalismo, ¿no? A los naturalistas que se sitúan fuera del paisaje, del objeto a dibujar, y que lo dibujan y que son no sé, como un tipo de conocimiento que está claramente superado, ¿no? Que quedó en el pasado, en el siglo XVIII, las primeras investigaciones tropicales y tal, ¿no? Entonces, claro, si tú te sitúas fuera del paisaje, si tú observas el paisaje, claramente el conocimiento que se produce es uno. Tú dices, en Nueva Granada hay estas plantas. Vale, perfecto. O decir, bueno, estas plantas las vamos a explotar, las vamos a utilizar para hacer medicamentos o para fumarlas o para lo que sea. En ese sentido, me gustaría que nos contaras qué tipo de conocimiento genera Remezcla tu ciudad. Por esto mismo, de cómo te confrontas con el paisaje, si lo enmarcas o si lo conviertes en un objeto, o si formas parte de él, o si vives en él. ¿Qué tipo de conocimiento genera Remezcla tu ciudad? Porque si es una investigación, generará conocimiento, digo yo. Bueno, tal vez no sé si generará conocimientos, pero al menos sí cimientos. ¿Te gustó? Gracias. Sí, porque... Gracias. No hace falta tanto. Es que yo creo que justamente el hecho de que simplemente se genere alguna que otra semilla por ahí ya alcanza y sobra, ¿no? Yo no, sinceramente, creo que hay verdades o conocimientos mucho más importantes que los que Remezcla tu ciudad puede llegar a generar. Sí, creo que hay un mini auge en materia de escucha que está sucediendo ahora. Creo que ni siquiera estaba sucediendo tan fuertemente hace 5 años. Creo que la relación de humanos y pantallas está llegando a límites así, no sé, como casi diríamos insospechados, porque hacemos todo ahí, desde sexo, trabajo, ocio, y bueno, obvio que intensificado profundamente en pandemia, pero bueno, venía fuertemente así, y hay un movimiento subterráneo que no sé si decir que está despertando, porque por ahí es mucho, pero sí que está como interesándose un poco en esta suerte también
no sé si decir ecualización o como sacar un poco la parte del privilegio de la imagen. Y creo que la escucha es un campo en el cual todavía hay bastante por recibir, por hacer. También hay un boom igual o sea, está lleno de producciones sonoras constantemente en música y hasta te diría que también en arte sonoro últimamente. Pero así todo creo que el hecho de poder eh, recibir o compartir una producción en el mismo tiempo en el que estoy limpiando mi casa, cocinando, dirigiéndome a otro lugar, manejando o en el transporte público o en bicicleta o caminando. Bicicleta no recomendamos mucho, pero la gente lo hace. Este, creo que es un espacio de bastante libertad, ¿no? De poder sacarle el jugo a todas las herramientas que el mundo neoliberal capitalista actual nos ha brindado y que eso no signifique colocarle el 100% de la atención, ¿no? Lo curioso de todo esto es que, no sé si saben, pero yo lo sabía, pero después me lo olvidé y ahora hace poco lo retomé, que esta idea de escucha que tanto nos gusta o de oír, bueno, oír significa obedecer, creo que en alemán, de hecho, ¿no? Este, así todo, ojo, yo creo que obedecer no siempre es negativo, por más que sea una palabra que no nos encante. Creo que el hecho también de poder atender o poder hacer algo con lo que hay, no sé si necesariamente tiene que ser negativo, ¿no? Eh, Eso, pongo un punto ahí seguido. No, yo sí creo que cuando hablamos de escucha, y en ese sentido tiene que ver con estar atento, atender también es eso, ¿no? Estate atento. eh, Me parece que uno de los grandes problemas que tienen las ciencias sociales actuales es reconocer su incapacidad de conocer muchas cosas que quedan fuera de su espectro, ¿no? Entonces aprender a escuchar sería bastante útil para poder detectar movimientos que quedan fuera de las redes porque precisamente se abstraen del ojo del panóptico digital, ¿no? Como este de los audios, ¿no? Como sabéis, yo ando siempre con el Shazam escuchando en el campo de la música comercial, ¿no? De la música que funciona. Pero me interesa muchísimo saber lo que está escuchando la gente. Está escuchando el tachero, lo que está escuchando los gurises en la plaza, el que está lavando el auto, el que está haciendo gimnasia. Y en ese sentido creo que la música, al salir de las casas y tomar la calle, claramente, no sé, el cartonero anda escuchando música, el, el gurí va escuchando música con su familia porque está mirando la pantalla en el tacho. Bueno, hay infinitas situaciones donde hay música comercial. Me parece que es un tipo de conocimiento, un tipo de, no sé, sí, de recolección de datos musicales, comerciales, que si alguien anduviera escuchando eso, podría tener un tipo de geolocalización de dónde funciona qué músicas, más allá de los datos duros que te da Spotify, que te dice no sé qué artista tiene tantos oyentes, YouTube tiene no sé cuántas visualizaciones y no sé qué. En ese sentido me encantaría saber, por ejemplo, cómo veis vosotros, eh, digamos que el audio, el sonido, el ruido, ¿no? Ya pasando directamente al ruido, que tú no te gusta, Mariane, el ruido de los coches, por ejemplo, que creo que mucha gente encontró demasiado grande durante la pandemia, ¿no? Un poco asfixiante ese silencio, ¿no? ¿Cómo, cómo se relaciona la mezcla de tu ciudad, y tú que la odias, con el ruido? O sea, ¿qué nos cuenta el ruido? ¿Cómo podemos tomar el ruido como datos de vida, de riqueza, de dinamismo, de cómo podríamos aprender a escuchar cosas? Te digo, con el caso de las grabaciones musicales comerciales es muy sencillo porque sabemos qué artista, qué canción está escuchando a Koga. Pero ruidos más que no son comprensibles por el cerebro humano,
¿qué nos dirían? ¿Para qué nos servirían esos datos si tuviéramos como big data de ruidos, no solamente de datos como los que toman nuestros móviles? Si nuestros móviles también anduvieran grabando ruidos y estuvieran guardados en no sé qué servidor de Google. No sé cómo lo veis vosotros. O si os la suda esto que digo. Yo me acuerdo que una vez estuvimos en las adyacencias de la facultad en la ciudad universitaria, ahí en la FADU, exactamente. Y mientras grabábamos y conocíamos ahí un espacio que ya no existe más, vos hablabas de la ruidocracia, ¿no? Que es un concepto que me pareció muy, muy, muy interesante, ¿no? Creo que estamos inmiscuidos necesariamente ahí. Es probable que en alguna primera fase de la pandemia eso se haya reducido, pero creo que duró muy poco y bueno, ya está, ¿no? Y a la vez creo que estamos mucho más adentro de lo que pensamos y que podemos poner en palabras incluso porque existen, digamos, frecuencias que ni el oído humano puede registrar, pero que están. Y bueno, gran parte de todos estos elementos, módems, o bueno, diferentes aparatos que están constantemente irradiando, nos generan muchas repercusiones. Tal vez de momento no tengamos nada demasiado fehaciente como para poder poder contarlo, pero es obvio que estamos totalmente adentro. Me acuerdo incluso que Brian McKern, quien participó de la experiencia de Remezcla tu Ciudad en Montevideo, hablaba mucho de los tubos de luz, ¿no? Los viejos tubos de luz como ese que ven ahí, ¿no? Que cada lugar tiene su frecuencia sonora y que de algún modo él, con años y porque está dentro de todo el espectro sonoro profundo, contaba, ¿no? que los tubos de luz en Buenos Aires no sonaban igual que los tubos de luz en Montevideo, por ejemplo. Por esto de, yo qué sé, Palene, los 220, bueno, diferentes oscilaciones que no dejan de tener mucho que ver con el capitalismo y con normas y protocolos o situaciones bueno, cada conformación de cada lugar, de cada ciudad, pero nos influyen, ¿no? Y creo que de hecho el piso de ruido que tiene Buenos Aires es dicen, de hecho hay algún que otro estudio por ahí, científico, que desconozco un poco, pero que es de los más altos. Es muy ostensible al menos. Y está presente casi permanentemente, incluyendo las horas del descanso. Creo que también, bueno, aquí nomás, digamos, yo por las noches veo que, por ejemplo, en la casa del vecino de al lado, se ve que viven varias personas y tienen varios de estos equipos de calentadores, acondicionadores. Y claro, tú prendes aquí, pero hay una máquina que está a varios metros, que está por ahí seguramente lo más cerca del vecino posible y lo más cerca de donde yo duermo, digamos, si me pongo del lado del vecino. Entonces, por la noche se escucha cuando se prende y cuando se apaga constantemente cada una de las habitaciones. Entonces, bueno, es eso, como creer o reventar, ¿no? Y así pasa con, no sé, la heladería más simpática de todo el barrio de Flores, pero que hasta cuando se toman vacaciones, se toman 2 semanas de vacaciones, pero de todas maneras las heladeras emiten un ruido increíble, digamos. Y
¿qué efecto genera eso en todo un barrio, más allá de la alegría por el helado y el dulce que podamos tener? A mí me inquietaba preguntarte, porque vos decías al principio que ustedes como que no son enciclopedistas del sonido, no es una compilación de estos ruidos están en esta ciudad y demás, sino que con ese ruido generan otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? La idea es que cada persona que participa grabando también realice una composición personal. En algunos casos es musical, digamos, y en otros casos es más narrativa o contemplativa, o experimental o ambiental. En algunos casos, como también es súper distinto la forma de grabar que tiene cada persona, hemos trabajado con teléfonos celulares, hemos trabajado con estos grabadores digitales, con micrófonos condensadores, hemos trabajado con anexos o con tarjetas de sonido más bien profesionales que se usan generalmente en cine o en grabaciones de campo profesionales, que están conectadas a micrófonos con distintas sensibilidades y distintas capacidades y características, y a la vez también con esta introducción de micrófonos alternativos. La microfonía alternativa también está como creciendo mucho últimamente. Existen, por ejemplo, diferentes formas de grabar abajo del agua, que son los hidrófonos. Existen los micrófonos de contacto, que solamente terminan siendo como una suerte más de sensores, quizás, que de lo que llamamos micrófonos. Los micrófonos de contacto se están usando muchísimo para justamente poder acceder a eso, a ese movimiento o choque sin necesariamente capturar todo el contexto que está a su alrededor. También hay micrófonos electromagnéticos que justamente se ocupan de grabar esas frecuencias inauditas necesariamente para el oído humano. Se están haciendo muchas obras al respecto, y Remezcla tu Ciudad no inventa nada, pero sí viene a subirle un dB, digamos, un decibel a todo ese movimiento medio subterráneo que está dando vueltas por ahí. Entonces, yendo directamente a la composición, en muchos casos las personas utilizan beats que no han grabado ellas, porque también las librerías de sonidos que circulan en la web son una realidad, y en esta idea de ordenar la realidad y ordenar el sonido, pueden generar efectos súper potentes, pero bueno, sí necesariamente cada composición tiene que tener una gran cuota de grabaciones de campo. Y bueno, ahí es donde se termina de definir esa subjetividad, que es una de las banderas que podemos llegar a levantar, ¿no? Ese punto de escucha, que no solamente es en el momento de grabar, sino también en el momento de componer algo, porque más allá de que nosotros creemos que el momento de grabar ya es una composición en sí misma, existen los lenguajes musicales, narrativos, sonoros, radioartísticos, y nos importa mucho que se comuniquen y que no queden específicos. En general está todo muy... El que es especialista en field recording está en contra de la música. Hemos visto muchos casos, muchos amigos míos, de hecho, son antimusicales y profundamente sonoros. Y justamente Remezcla tu Ciudad tira el puente. Y hay mucha gente que no le gusta eso también, más purista quizás. Me merecen un montón de respeto también esas personas, no digo que no, ¿eh? Pero bueno, la idea de Remezcla tu Ciudad es como ver si algún sonido puede participar en una pista de baile, o que algún artista que esté muy ligado a componer música popular pueda trabajar con ambientes o con narrativas que hasta el momento nunca haya experimentado. Hay 5 discos que salieron de Remezcla tu Ciudad. Un par de cosas. Una,
¿Ustedes suben bibliotecas de sonidos? Sí. De repente, incluso demasiado amplias. O sea, ¿qué sentido tiene la idea hoy en día de generar bibliotecas de sonidos cuando podría darse la impresión de que ya está todo en biblioteca de sonido? Sí, yo creo que es verdad, uno piensa que está todo, pero la verdad es que cuando por lo menos yo me fui metiendo más de lleno, me di cuenta que no hay tanto tampoco. Es todo lo mismo, digamos, pero de golpe esto de que ha sucedido que tal grabación que hizo la BBC en el año 1880 la escuchas en todas las películas de Hollywood y en todos los podcasts que hubieron y en todos los... porque no hay tanto tampoco. Y creo que es, no sé, contrafáctico creer que ya estaba todo puesto en la red. No, yo he notado que no es tan así. Y por eso también hemos recibido algunos buenos comentarios, no tantos tampoco, para ser sincero, pero algunos... pero alguna que otra persona lo ha agradecido mucho porque sí, porque se encuentran cuestiones identitarias, digamos, y también hay una tendencia ligada a low-fisear, digamos, a llevar a un terreno, justamente cuando la industria llega a tanto hi-fi y hay acceso a tan buena, entre comillas, calidad de información, en general ligada a ceros y unos. Sucede también que luego de trabajar en ese estándar se le coloca muchas veces un plugin o se busca algo, entre comillas, que ensucie, que le ponga un poco de realidad o de imperfección, ¿no? Eso es algo que es una tendencia que ya es también algo totalmente presente en la industria del sonido. Y entonces desde ahí también se recibe súper bien alguna grabación que se haya hecho con teléfonos celulares o con tecnologías en desuso. Muchas veces también hay grabaciones que se realizan con cintas, con cassettes, con minidisc, ¿por qué no? Y nutre mucho eso también. Entonces, la pregunta que falta siempre, que le hacemos a todos los entrevistados, a las entrevistadas, es: si yo quiero empezar un proyecto de investigación basado en el sonido, ¿qué tengo que hacer? Digo, quiero hacer una investigación sobre, no sé, los ruidos de la escuela infantil de mi hija pequeña. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? Excelente la pregunta. Hoy la posibilidad de grabar es facilísima, infinita, así que creo que no mucho desde ahí, ¿no? Creo que, bueno, increíblemente estamos más familiarizados con grabar imagen, video, ¿no? Sobre todo, y foto, por supuesto. Creo que el hecho de poder privilegiar al sonido puede ser muy potente, y para eso quizás incluso hacer ciertos ejercicios de grabar en ojos cerrados. Creo que, digamos, yendo a lo más primitivo y básico y barato, el hecho de poder hacer algunas experiencias a ojos cerrados, ya eso solamente va a abrir una puerta inmensa. Desde ya que la posibilidad de también, una vez que ese audio sea procesado para luego ser compartido, acceder a trabajar con algún tipo de monitoreo, ya sean por lo menos auriculares o algo que te pueda enriquecer un poco la posibilidad de escuchar. Digamos, hoy por hoy una parte, creo que muy grande de la sociedad está muy acostumbrada a escuchar con los reproductores del mismo teléfono, y hay un rango de frecuencias gigantesco que no se tienen en cuenta y que son muy valiosas, y que a la vez
pueden arruinarte la vida si es que luego, digamos, tienes que presentarlo en determinado lugar eso y no te vas a dar cuenta de que hay algo que va a arruinarte todas esas grabaciones. Entonces, El viento, sin ir más lejos. O sea, el viento es uno de los principales enemigos de los grabadores de campo. Cómprate una esponjilla y el viento se fue. O sea, no tiene más. Sí. La esponjilla te cuesta nada. Tal cual, sí, uno de los grandes desafíos también para cualquier persona que quiera grabar es cómo grabar viento, porque también el viento es algo que existe y queremos usarlo muchas veces en producciones. Y bueno, creo que el habitar el presente, ¿no? Y cuando digo habitar el presente, digo, Remezcla tu ciudad genera estas librerías de sonido, genera también estas producciones musicales o sonoras encuadradas en estos 5 discos que ya ha realizado y ojalá que sean más. Pero sabes que yo me quedo con cosas mucho más quizás pequeñas, pero vivenciales y presenciales, ¿no? Creo que estuvimos últimamente también pudiendo traducir estos trabajos que hicimos sobre todo en la época de la pandemia extrema a presentaciones en diferentes lugares. Ya hicimos una presentación en Lima, Perú, hicimos otra en Asunción de Paraguay, otra también hace poco en Valparaíso, Chile. Y realmente fue muy rápido el proceso de hermandad entre todas las personas que habíamos participado y que presencialmente no nos habíamos conocido. Pero bueno, el hecho de que nos inventamos este tipo de experiencias para tener que hablar varias veces por teléfono, hasta en algún caso, no sé, o discutir o ciertos contratiempos que aparecen en el hacer mismo, hizo que nos tengamos un afecto y a la vez más o menos cada uno va armando cierto avatar o personaje del otro. Entonces, en el momento en el que bueno, la realidad nos permitió interactuar con nuestros cuerpos y con un espacio compartido, nos dimos cuenta que había un montón de, no sé, de barreras, prejuicios o cuestiones normales de cuando uno empieza a interactuar con otro que ya habíamos transitado y hasta estaba muy afinado, creo, ese encontrarse. Entonces, bueno, creo que un poco aprovechando, sin llorar mucho de muchas situaciones que nos hemos tenido que enfrentar y que no van a finalizar tampoco. Sabemos que van a seguir sucediendo situaciones en el planeta que bueno, nos van a obligar a poder investigar, indagar y crear lazos como se pueda, como sea. Y bueno, creo que ya el hecho de saber de que en algún momento sí nos vamos a encontrar presencialmente nos da mucha fuerza para creer en eso que creo que a todo el mundo le ha resultado una gran dificultad, ¿no? Creer en que estar frente a una pantalla nos va a enseñar algo, nos va a liberar de algo, y hay que hacer un esfuerzo súper grande, la verdad. Y nuestro cuerpo también nos pasa facturas de eso, y ni hablar de lo que es el teletrabajo y todo eso. Pero bueno, yo la verdad es que básicamente me quedo con cuestiones súper pequeñas de encuentros entre quizás muy pocas personas, más allá de que algunas de las presentaciones que hicimos, porque también hemos trabajado con algunos artistas que hoy tienen como cierto reconocimiento y generan un gran interés en gente joven. Nos ha sucedido algo que a mí en 40 años no me había pasado nunca, de que ampliamente en Valparaíso, Chile, quedó el doble de personas que habían ingresado a la presentación afuera y interesadas en entrar, y dijimos, wow, Remezcla tu ciudad de golpe está de moda. Pero que bueno, es porque también habíamos trabajado con un artista que en este momento está pasando así por un alto nivel de exposición y de reconocimiento, y realmente tiene un show
muy potente, etc. Pero no, me quedo más con cosas más ligadas quizás a la micropolítica o al resonar así entre pequeños grupos. Y bueno, creo que también esa conexión institucional que tiene Remezcla tu Ciudad y ese presupuesto que maneja, que tampoco es demasiado alto, pero que permite que si queremos invitar a alguien pueda estar interesado. Y lo que vemos es que en general las personas no es que están interesadas por ese presupuesto, que ya digo es menor, pero que bueno, incluye eso. Y ese incluir esa contrapartida económica, o en muchos casos los residentes no es que cobren por eso, pero sí acceden primero a un nivel interesante de capacitaciones y luego también a integrar esta familia de gente sensible al sonido, llamémosle, hace que bueno, sea un camino subjetivo, sensible, creativo, que hasta el momento ha sido viable y posible. Pues nada, amigas, hasta aquí llegamos. Abra su mente al sonido, amiga, amigo, científica social. El sonido lo abrazará. Chau, chau. Chau, amigues. Hasta Chau, pronto. chi. La Gracias, seguimos. che.